Seguimos con más información. Hoy se presentó un estudio sobre la cobertura educativa en nuestro país. Una de las fuentes consultadas fue el censo poblacional realizado en 2002. Veamos cuáles son algunas de las conclusiones. Un estudio elaborado con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia refleja que hubo una disminución en la cobertura escolar de 2010 a 2014 en niños de primero a tercer grado primaria. Menor cantidad de nacimientos 7 años antes es la hipótesis que explica tal conclusión. Hay menos niños en la escuela, pero hay menos niños que nacieron en el periodo, en los años en donde 7 años después deberían de entrar en la escuela. Entonces eso lo tenemos que validar a través de un censo. La consultora internacional Irene Kitt declaró que no se trata de desescolarización. No hay una desescolarización, sino lo que hay es una menor cantidad de niños estudiantes porque habría, tenemos que estudiarlo, menos niños de los que teníamos pensado. Con lo mejor que sabíamos en el 2002, que es cuando hicimos esas proyecciones, hoy nos encontramos que eso que pensamos en el 2002 no se verificó. Durante los años anteriores a 2009 se registraba cada año un aumento en la matrícula escolar. Sin embargo, luego de ese año la cantidad de niños asistiendo a clases disminuyó. En 2009, 1.181.000 niños asistían a la escuela, mientras que el registro de 2014 señala que durante 5 años se redujo a 1.043.000, es decir, 138.000 niños menos. El último censo realizado en 2002 proyectaba que cada año nacerían 450.000 niños. No se tiene certeza que haya sido así. Por ello, el estudio propone que la causa sería menor cantidad de nacimientos durante esos años. Ante la ausencia de un censo que refleje cuántos guatemaltecos se encuentran en edad escolar, el Ministerio de Educación ha optado desde hace 3 años a asignar un código a cada alumno y así llevar un mejor control sobre la matrícula. Por una Guatemala en Paz, Silvia María Corzo y Luisa Che. Seguimos con más. No cabe duda, en estos últimos días ha salido también a dominio público de que necesitamos un censo. ¿Cómo está esto de que entonces tenemos menos niños y que como nacieron menos, pues entonces no es que estén menos educados, no es que estén vaciándose las escuelas? ¿A qué favorece eso de tener menos niños naciendo en realidad? Yo creo que este tipo de aseveraciones, que hay que discutirlas técnicamente, deberían ser confrontadas con otro tipo de estudios. ¿Cuáles? Por ejemplo, el estudio del ICEFI y UNICEF, que ellos hablan de una desaceleración en la educación, en la cobertura o el acceso a educación primaria. Todo eso es primaria, educación primaria. Pero hay que recordar y hay que insistir que la educación primaria, que debería haberse logrado para el 2015, la cobertura universal, porque es una de las metas del milenio a la que están comprometidos la mayoría de gobiernos del mundo, 2015. Este 2015 es vital porque es cuando se debe revisar si los estados del mundo cumplieron con las 6 metas del milenio. ¿Cómo toman ellos la excusa de que hay menos niños naciendo y entonces no logramos nuestras metas? Eso para mí es un estudio que no se ha contrastado con otros y que olvida y obvia otros elementos. Por ejemplo, lo que decía hace un rato, ¿cómo puede ser que solo porque hay menos niños viviendo, hay menos niños en primaria, cuando ellas mismas oficialmente dicen que hay más de la mitad de niños que no están en preprimaria? ¿Cómo podrían automáticamente pasar niños que no están en preprimaria, pasar a media o no pasar a primaria? Es decir, si oficialmente hay 54% de déficit en preprimaria, ¿cómo eso cambia inmediatamente en primaria? Recuerden, hay que tenerlo muy claro y con mucho respeto lo digo, que esta meta de cobertura universal en primaria es una meta política muy importante, en primaria. Las otras se pueden descuidar, pero esta no, porque ese es uno de los compromisos contraídos por los estados, como dije. Cuando dice meta política, ¿también estamos hablando que puede influir en el tema electoral? No, hablo de, eso puede ser, pero eso no es tan importante como esto que voy a decir ahora. Como es una de las metas que se van a revisar en el 2015, que incluye nutrición, pobreza, acceso a mortalidad materna, etcétera, como es una de las metas que van a ser revisadas internacionalmente, es una meta que se tiene que cuidar con los números, que tiene que tener mucho cuidado, no pueden darse el lujo de salir mal calificados en una de las metas que se suponía se iban a lograr. Pero porque no también Objetivos de Desarrollo del Milenio implica financiamiento de algunos países. Financiamiento, prestigio, concierto internacional, y entonces estamos no solo para el financiamiento privado, sino para el público, el tema del Banco Mundial, el BID. Hay como una serie de intereses en lograr, con cualquier explicación, que la primaria se logró. Digamos entonces que están ganando de panzazo, para hablar en buen chapín, estamos raspados en esas notas que estamos sacando. Bueno, yo creo, en verdad,
Y es que estos son metas de gabinete, Ok. pero en la provincia se puede ver fácilmente cuántos niños está trabajando en edades escolares. Es muy fácil hacer. Claro, hay que hacer un estudio más formal. Yo repito, no podemos rebatirlo acá porque hay que hacer contraste de estudios. Pero en la provincia es muy fácil descubrir que hay muchos niños no estudiando. Hablemos de soluciones. Muy bien. ¿Hay soluciones en el corto plazo o en el mediano plazo? ¿Hay esperanza para la educación guatemalteca? Siempre debe haber esperanza. Es muy fregado si nos caemos en el pesimismo, porque siempre, todo tema de Guatemala, toda problemática de Guatemala, no nos debe robar la esperanza. Con este gobierno, con el que venga, con quien sea, siempre. La clave, creo yo, va a ser el tema de la financiación. Del presupuesto que aumentó para este año, que son 12.295 millones de quetzales para Ministerio de Educación, más del 90% está destinado a salarios docentes y administrativos, lo cual está bien. Pero si el Estado realmente un día hace una opción, fíjense que para este año, bueno, desde los acuerdos de paz se dijo que Guatemala debiera tener un 7% del Producto Interno Bruto en educación, y tenemos el 3.2%. Una de las soluciones claves es un aumento de financiación no necesariamente vegetativo, es decir, no para pagar salarios que van a ir creciendo, sino invertir en educación. Para mí, personal y humildemente, y puedo estar muy equivocado, para mí la inversión está en los niños más pequeños, entre 0 y 4 años. Ahí está la inversión. 95% del cerebro está formado a los 3 años. Ahí tenemos que invertir, empezar de abajo. Y preprimaria, ¿cómo puede ser que 54% esté fuera del sistema? Ahí se crean las bases. Todo lo demás es importante, pero no es con base. Porque además un niño desnutrido, con una mala base en preprimaria, no va a ser un guatemalteco exitoso en la escuela. Va a remar contra la corriente. Hace unos años, un estudio de UNESCO, determinó que la experiencia que los niños aprendían más fácilmente en el sistema educativo latinoamericano, incluido Guatemala, ¿saben cuál es la experiencia que los niños aprenden más fácilmente en las escuelas en Guatemala? El fracaso. Aprenden a fracasar. Y eso con niños desnutridos, que no son ellos responsables de ser desnutridos, me parece que es una injusticia social muy grande. Necesitamos hacer una pausa, una nueva pausa, pero usted está invitado a quedarse con nosotros porque ya volvemos. Una de las grandes deudas del Ministerio de Educación es con las escuelas Fe y Alegría. Entérese luego de la publicidad.